primer lugar, me gustaría que aclararas algo. Bueno, Dombi, una aclaración. Mía no existe más. No, organizativamente no. Desde el punto de vista organizativo, ¿no? Pero desde el punto de vista así de la gente, siguen haciendo cosas y se nuclea alrededor de un lugar que se llama Centro de Cultura Independiente, que es el CESI. Exacto. Es decir, que tampoco como nombre, para identificar a un grupo, tampoco vale. No, digamos, actualmente sería como músicos que eran que estaban en mí, o músicos de mí, algo por el estilo. En realidad, en cierta medida, el cartel que viene en la gente, en cierta medida, digamos, desde el punto de vista histórico, digamos, está bien, es verdad. Claro, un poco como para identificar a la como gente. Identificación, sí, porque si no es medio como difícil, digamos, como la historia, digamos, del grupo mía es bastante larga y mucho más corta es la historia de las carreras, digamos, por actividades personales de cada uno de los integrantes del grupo. Me parece que ¿no? Bueno, en esta oportunidad, hasta que se conozca bien, digamos, de qué se trata públicamente, porque, bueno, es bueno recordar que nosotros no hicimos festival de despedida, esa fue la razón. No. Entonces, como claro, por eso. hicimos un festival de despedida, ningún adiós. No tuvo estado público. Claro. Pero de cualquier manera, Martín Dios nos cagó como cagó a tanta gente, nos cagó a nosotros también desde el punto de vista económico, ¿no es cierto? O sea, era un grupo demasiado grande para subsistir, digamos, en gira, para subsistir haciendo. Lo último que hicimos grande, así como grupo, fue la Compañía Mágica del Circo, que estuvimos 4 meses en La Salle, y eso fue el esfuerzo mayor. A partir de ahí ya era totalmente anticonómico. Es decir, que podríamos hablar entonces como músicos del CESI. En cierta medida sí, en cierta medida, digamos, músicos que se nuclean alrededor del Centro de Cultura Independiente en forma bastante fluida, ¿no? Gente que está relacionada con el CESI o que dan clases en el CESI, ¿no? En el caso digamos, ya no es tanto la gente que digamos, que todavía digamos, están y eran de los que eran los lineamientos de los músicos independientes asociados, sino que más gente, como por ejemplo Raúl Peña, que da clases en el CESI, que está relacionado con nosotros y que organizamos conciertos juntos, Bernardo Bará, Marruecos, Queso Santos. Esta gente del CESI, ¿cómo se ubica dentro del panorama musical nacional? ¿Forma parte en estos momentos del tan vapuleado y denominado rock nacional o es otra cosa? Bueno, yo creo que es qué sé yo, ahí la respuesta sería de que en realidad es otra cosa. Es otra cosa. Ahí tendríamos que remontarnos un poco al problema de la historia, digamos, del tan vapuleado, o sea, más rock nacional, ¿no? Pero yo creo que es el comienzo de otra historia, no que la hacemos nosotros. Creo que también la que tenemos Adriana acá, creo que también forma parte de este comienzo de otra historia, ¿no? Que se da por diferentes vertientes, en diferentes lugares y por diferentes razones también, ¿no? En el caso nuestro es porque los músicos que integraban el antiguo MIA, a través de una serie de, digamos, introspección, diríamos, ¿cierto?, de orden personal, ¿no?, llegaron a ciertas conclusiones de comenzar a indagar un poco en el problema de la identidad nacional y obviamente latinoamericana, ¿no? Entonces eso los ha conducido de alguna manera a hacer otro tipo de cosas. Eso también no es casual de que nos encontremos en diferentes lugares un poco así, digamos, no convencionales, como por ejemplo habernos encontrado y haber planeado hacer un disco con Baraj Marruecos, por ejemplo, en un festival de jazz en Mar del Plata, por ejemplo,
que aparentemente no sería un lugar muy relacionado con la identidad nacional, digamos, ¿no? Pero bueno, acá como es todo tan fluido y tan, ¿no? Yo no diría confuso, sino que un tanto difícil de definir, ¿no? ¿Y cómo ves vos a la gente del rock nacional? Al resto de la gente. Bien empezado, ¿no? Yo voy a pensar eso, es para concretar, ¿no? Me interesa tu opinión, ya que en algún momento ustedes integraron eso de alguna manera. Sí, de alguna manera nosotros fuimos parte. ¿Cómo ven ustedes de ese actualmente movimiento. este proceso? Además de eso salíamos sistemáticamente en la revista Pelo, ¿no? En aquel tiempo existía el Expreso Imaginario. Como de todo es tan popular en estos momentos, Sí. las grandes estrellas del pasado en estos momentos aparecen tan acartonadas. Yo diría que, primero de todo habría que hacer un poco, para situar bien el asunto, un poco la historia rápidamente, ¿no? De este movimiento. Y en ese caso me voy a referir a una especie de cosa personal, ¿no? Yo hace muchos años me dedico a la educación musical. En el año más o menos, no sé, por el año 60 y pico, 70, un alumno, me acuerdo del apellido, se llama Cirón, me alcanzó los discos que recién aparecían de los grupos, ¿no? Como Almendra, Banal, el disco de Moritz, mucho de vida. Yo, obviamente, soy de otra generación y estaba mucho más pegado a los pocos que compraban en los años 60 los discos de Piazzolla, que éramos pocos. Supongo que tengo el truco de ello, ¿no? Y de la gente que seguía las experiencias de Chaco Farías Gómez a través de Juan Caguá y el grupo Vocal Argentino. Esos eran los puntos, digamos, de conexión personal que yo tenía con la música popular, que por otra parte es siempre lo que me interesa. A pesar de haber sido de formación académica, en algún momento hice un buen incendio de partituras, ¿no? Cosa de la cual no me arrepiento. Y bueno, pero llega un momento en que Piazzolla no está más, el Chango, en fin, no está en general más presente, digamos, ¿no? ¿O tuvo que irse? O tuvo que irse. Y ese vacío es, por otra parte, aparentemente cubierto por las acartonadas tanguerías, ¿no? Y aparentemente cubierto también por las requete acartonadas, ¿no? Cosas de la producción folclórica y las super acartonadas cosas de la llamada nueva ola. En medio de ese momento es que yo recibo esos discos. Y entonces es como haber recibido una cosa realmente interesante, nueva. Al principio no me di cuenta tanto, debido al impacto del momento, de cuánto era el valor musical, estrictamente instrumental y musical, y cuánto era el valor de orden letrístico, poético. Bueno, tuvieron que pasar unos cuantos años, no muchos, pero algunos pasaron, hasta que empecé a, por lo menos en lo que tiene que ver conmigo, ¿no? a entender, o por lo menos a tratar de ver, que lo que sí quedaba como una cosa clara era de que esta generación de músicos, y fundamentalmente letristas, ¿no? Venían a llenar un vacío, teníamos de tipo generacional, o sea, no en vano en el 68 en Francia había ocurrido lo que había ocurrido, ¿no? Y siempre hay, en estos países dependientes culturalmente, siempre hay una especie de cosa que tiene que ver, ¿cierto? Manuelita la Tortuga hace tiempo que había cruzado ya, ¿no?
búsquedas de la identidad hacia el exterior y había vuelto arrugada. Generalmente volvimos arrugados. Y entonces, creo que más o menos para la aparición del grupo, para cuando aparece el grupo Alas, que yo personalmente, es cuando empiezo a comprender que había necesidad, de alguna manera, de una búsqueda de música instrumental que tuviera que ver con algo. O sea, había ciertas matrices que se habían cortado, ciertos hilos que se habían cortado, y la utilización de instrumentos, y no solamente los instrumentos, sino la manera de tocar los instrumentos y las rítmicas que se utilizaban, eran válidas en la medida de que eso apoyaba una poética, una letra que generacionalmente tenía algo que ver, y tenía muchísimo que ver con la gente, los jóvenes de ese tiempo. Digo esto, los jóvenes de ese tiempo, porque muchas veces uno se olvida que Celedonio Flores escribió mano a mano cuando tenía 18 años. Hoy uno lo ve a Celedonio Flores como un viejo que escribió mano a mano, pero mano a mano se escribió cuando Celedonio Flores tenía 18 años. De la misma manera como Javier Martínez, o en este caso Spinetta mucho más claramente, escribía las cosas que escribía cuando tenía 17 y 18 años. ¿No? Dentro de unos años, la gente que recuerda le va a parecer de que Laura Va está escrito por un tipo que tiene 60. Y no es verdad. Creo que con la aparición del grupo Alas, en una forma un tanto, diríamos, y no es peyorativo esto, ¿no?, para Moreto, ¿no?, es que cuando se comienza a plantear el problema acá de alguna manera, él lo plantea en forma intelectual, o sea, lo plantea como un problema de pensamiento, si empecemos a tocar en castellano, esa frase que decía, ¿no? Y se refleja de alguna manera en la música, pero no totalmente, o sea, es como una cosa que queda ahí colgada, digamos, ¿no? Otros grupos anteriormente habían intentado cosas como Arco Iris, No Olvidar, Cierta Vida, Alma y Vida, ¿no? Pero de cualquier manera era, digamos, todo como absorbido por la gran fuerza, digamos, no rockera, ahora se llama rock, pero en aquel tiempo se llama música progresiva, le decía, ¿no? En cierta medida no tenía mucho de música progresiva. El término música progresiva siempre se aplica a un determinado tipo de música popular que tiene cosas que ver con la llamada música del otro lado, ¿no? Esa confluencia que o quizás más con la vanguardia. Claro, eso es lo que produce los progresivos. Cualquier música popular, los progresivos siempre se da desde el punto de vista instrumental, nunca letrístico. Entonces hay jazz progresivo, hay rock progresivo, en la medida que haya una conjunción con la información venida desde el campo de la música llamada, que tiene muchos nombres, culta, erudita, etc. Todos los nombres no significan nada, pero de cualquier manera plantearon el problema de que hay como afluencia, digamos, de otra información, de otro lado, ¿no?, sobre esta música llamada popular. Bueno, yo creo que en ese momento es cuando las cosas empiezan, por supuesto ese grupo se disuelve, no Alas no tiene poca vida, ¿no?, y empieza toda una etapa un tanto, en general para mí, de no mucha importancia, digamos, desde el punto de vista de lo que me interesa en este análisis, ¿cierto? Hasta que ocurren acontecimientos que van a transformar totalmente este